Bien, hoy tenemos un lindo encuentro con Gabriel Rivas. Él es arquitecto, profesor en disciplinas tecnológicas, docente, maestro de Reiki. Ha estudiado y profundizado en el tema de codificación con el método de Henry Corbera. Estudió regresiones con el profesor Swarovski y ha creado con su compañera un espacio dedicado a la sanación que han denominado Bioevolución Conciencia. Actualmente también está dedicado a la astrología. Bueno, es un amigo con quien quisimos conversar porque nos va a aportar varias claves en lo relativo al tema sanaciones, ¿no es cierto? Le decimos gracias por estar con nosotros, Gaby, es un gusto que estés en Caminos de Sanación. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Gracias por este encuentro. Eh, Me encanta, me parece fascinante el trabajo que haces de comunicar todos estos tipos de espacios y de poder profundizar en las cosas que nos pasan todos los días. Sí, yo creo que es un tiempo en el que se están abriendo un montón de comunicaciones, de disciplinas, de información, para que la gente pueda acceder a otras posibilidades que no tengan que ver necesariamente con la pastillita o con el tratamiento quirúrgico, el cual por supuesto valoramos porque es necesario en algún momento, pero si podemos prevenir o saber qué es lo que nos pasa, y por eso queríamos este encuentro con vos. Vos estás en este momento haciendo esencialmente biodecodificación. Sí, en realidad ese es el núcleo a través de lo cual se pueden entender un montón de disciplinas, pero hay otras disciplinas que abordan eh, situaciones que nos pasan, que están vistas desde otros lugares como Reiki, como astrología, como registros akáshicos. Eh, Hay una nueva actividad que se me está acercando, que estoy dándome cuenta que es importante, que se llama bioenergética. Eh, es una actividad en donde a través del movimiento y de acuerdo a las posturas, por lo poco que he estado leyendo, esta actividad te permite comprender qué emociones están bloqueadas y poder expresarlas con el cuerpo. ¿Por qué me pareció importante y necesario? Hace un año yo empecé con Newcom, es una actividad para gente adulta que está muy buena, Ujú. es una adaptación del vóley Sí. en donde se juega tirando la pelota con dos manos y a recibirla. Ujú. La verdad que es un espacio súper interesante para compartir con gente de edad adulta, Ujú. porque hay mucha contención, más allá de que después sale el espíritu competitivo y uno se empieza a exigir mucho más, ¿no? Seguro. Pero me pareció importante poder empezar a usar el cuerpo, porque todas estas actividades eh, que venía haciendo me permitían comprender con la descodificación fundamentalmente eh, qué me estaba pasando a partir de mi cuerpo y con los síntomas de mi cuerpo, Ujú. qué me estaba pasando. Cada síntoma tiene un sentido y una emoción que no alcanzamos a procesar psicológicamente y se termina manifestando en el cuerpo. Eh, Se mejora mucho cuando vamos a ese lugar con regresiones y hay un protocolo que se aplica para poder llegar al inconsciente y podemos expresar las emociones que no están bien vistas que yo las exprese porque me puede traer muchos inconvenientes. Y la verdad que yo digo que es mi mejor compañera, ¿no? Porque cada cosa que me pasa, cuando uno va teniendo experiencia con respecto a esto, eh, cada cosa que me pasa puedo entender por qué me pasa y dónde está anclado. Y mi realidad cambia. Esto llevó a después entender que no solo está vinculado eh,
con mi cuerpo físico, sino con la realidad misma que yo tengo. Por ejemplo, con Lorena, mi compañera, alquilamos, no tenemos casa. Ujú, Y eso también se descodifica. Y ujú, llegó un camino muy largo porque todavía no la tenemos la casa. Parece que está cerca, ¿sí? Pero hubo que atravesar un montón de conflictos emocionales que nacieron personalmente desde el momento en que una historia previa de mis padres, que terminó afectando mi vivencia en el útero de mi madre, ujú. porque yo no tenía una casa disponible, estaba en una casa prestada, Claro, ¿sí? claro. Eh, ¿Cómo que funciona eso? Eso queda como como una grabación inconsciente que determina hechos en en la vida actual de una persona. sí, básicamente estar acá en la Tierra, viviendo con este cuerpo, implica tener un cuerpo emocional. Ujú, Y ese cuerpo emocional es el que graba las experiencias. ujú, Personalmente tengo una hipótesis que la comparten varias personas. Es como si en nuestro ADN se graban esas emociones, ujú, que obvio que después van a estar reproducidas también por nuestra descendencia y nosotros vamos a recibir situaciones de nuestros ancestros. Eh, como espíritu nos encarnamos en este cuerpo con estas características para vivir estas experiencias. ujú. Personalmente, y esto no quiero tomarlo como una verdad absoluta, eh, lo que yo siento es que en este plano, en esta encarnación en la Tierra, es como que no hay libre albedrío, como que está todo medianamente programado. El libre albedrío lo tenemos antes de encarnar, en donde vamos a decidir qué es lo que vamos a vivir. El profesor Corbera explica que nuestro inconsciente está controlando alrededor del 99,3% de nuestras acciones. Ah, pero lo que decís El, es fuerte, ¿eh? Es, y sí, es es fuerte. muy fuerte. Mm, Podemos tomar como referencia el Maestro Jesús, que a pesar de todo de la conciencia que tenía, su nivel de poder decidir rondaba en el 97%. ujú, Él sabía, la única diferencia que tiene con respecto a nosotros, él sabía que iba a pasar todo lo que iba a pasar. Él ujú, era consciente de todo. ujú, Nosotros tenemos como una barrera, un manto que nos hace olvidar. ujú, Algunas personas, yo diría que todos tenemos acceso, lo que pasa que da miedo eso, tenemos acceso a esa parte inconsciente, ¿no? En donde hay momentos en nuestra vida donde vamos a percibir cosas eh, mostrándonos el futuro, por ejemplo, de nuestra vida, o podemos registrar eh, lo que tiene que ver con otras personas, que normalmente esto se llama registros chicos o mediunidad, en donde se rompen estos límites entre esta realidad y otra realidad. Eh, hay diferencias, grandes diferencias de frecuencia, por lo cual hace falta ciertas condiciones para poder acceder a eso. Ahora decime, la biodecodificación eh, vincula una dolencia determinada Sí, con su origen, ¿no es cierto? Su origen emocional o psicológico. exacto. Bien, danos algunos ejemplos como para que la gente entienda cómo funciona esta disciplina. Vamos a primero vamos a explicarlo un poco teórico. Esto Ujú, lo descubre el doctor Hammer. ajá, Él descubre que frente a un hecho emocional que supera nuestro nivel de tolerancia ujú, psicológica a esa energía, el cuerpo recibe ese impacto y va a pegar en una parte de nuestro cerebro
que controla una parte de nuestro cuerpo vinculada con esa emoción. Entonces hay un efecto, un triple efecto que se produce frente a una emoción. Lo que va a suceder, vamos a tratar de explicarlo como una metáfora. Yo tengo un conflicto X, me divorcié, Sí. ¿sí? Va a suceder para nuestro inconsciente biológico, es equivalente a una muerte, real, simbólica o imaginaria. Claro. Todo eso lo que va a hacer, va a pegar en nuestra psiquis, y eso se va a manifestar, es como si yo tirara una piedra en una laguna que está estanca, que el agua está tranquila. Lo que se van a producir van a ser ondas a nivel superficial, pero la piedra, que es la emoción, se va a ir al fondo y va a modificar mi inconsciente. Este fondo de la laguna es mi inconsciente. ¿Qué es lo que va a suceder? Estas ondas que se ven es lo que nosotros mostramos con nuestra máscara. Vamos a estar tristes, vamos a estar enojados, vamos a tener algunas discusiones, pero llega un momento que se calma. Ahora, ¿qué va a suceder? Cuando yo formo un nuevo vínculo de pareja, eh, esta piedra que está en el fondo, frente a situaciones traumáticas, voy a proyectar en el otro los conflictos que yo tuve con mi pareja. Entonces vamos a terminar expresando esas emociones. Ahora, es mucho más profundo que eso, porque hemos encontrado a través de la descodificación que esta emoción que yo viví con mi pareja es un problema que yo no resolví con mi madre. A su vez, esta emoción que yo no resolví con mi madre está regida por conflictos que tuvieron mis ancestros y que yo acá vuelvo a repetir las mismas historias. Ahora, lo que me vengo encontrando con astrología es que hay posiciones de los planetas que también muestran esto. Y todo esto se va a manifestar, por ejemplo, en mi caso se manifiesta en mi ascendente en Libra. Mi ascendente en Libra dice que el aprendizaje de una persona que tiene un ascendente en Libra es aprender a complementarse con la otra, en donde no haya una persona que se superponga con la otra. Y esto es totalmente complementario con lo que se ve en descodificación. Ajá. Personalmente lo pude terminar de resolver con Lorena, hará unos 5 años, de lograr este encuentro complementario en donde no hay una competencia con ella, sino que ella me aporta cosas y yo le aporto otras cosas. Hay un montón de cosas energéticas que son comunes y hay otras que nos complementamos. Yo, por ejemplo, tengo mucho aire, con lo cual todo lo mío va a ser mucho aire y fuego, va a ser salir para adelante, ser optimista, buscar la respuesta mental, ¿sí? Lorena es mucho más emocional, con lo cual va a tener un registro emocional más grande, que yo no lo tengo, y el inconveniente que va a tener ella es que queda anclada en ese registro emocional. Ahora, si yo me complemento con ella me enseña a conectarme con la parte emocional y yo le muestro un camino distinto desde la solución mental. Entonces ahí empieza a funcionar este complemento como pareja. Yendo al ejemplo, vamos a partir desde lo que pasó allá en mis ancestros. Mi abuelo Juan tiene 40 años, mi abuela Ana tiene 32 años, tienen 3 hijas, mi tía negra, que es mi madrina, mi mamá, mi tía negra tenía 12 años, mi mamá tenía 9 años y mi tía Peti 7 años. Lo que va a suceder ahí por un problema de renal, justamente, por un problema de riñones poliquísticos, que va a ser la enfermedad
que yo heredo, mi abuela muere a los 32 años. Ahora, todo esto está influenciado por lo que pasó con mis bisabuelos por parte de mi abuelo. Ellos formaban una pareja y tienen un bebé que se llama Josefa. Fijémonos que tiene el mismo nombre de mi madrina, de ese bebé. Y ese bebé va a morir a los 4 meses. Posterior a eso, van a hacer un bebé que no tiene nombre, figura en la libreta de casamiento como N. Randazzo, y obvio que hice un acto psicomágico de reconocimiento y lo nombré a este bebé como Juan. Y inconscientemente yo tengo que ver mucho con la historia de ese bebé en particular. Y después nace otro bebé que se llama Francisco y muere a los 7 meses. La emoción que van a tener estos dos, esta pareja, este hombre y esta mujer, va a ser: mi mundo se me desmorona. Frente a esa situación, lo que controla la parte de referentes es los riñones, pero con el tiempo y a través de la astrología pude entender que no era solamente el problema de que se me murieron 3 bebés. Había otro problema colateral con esto. Lo que controla nuestros riñones es justamente el signo de Libra, lo cual implica el vínculo entre dos personas, ¿no? Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que en estas circunstancias que tuvieron mis bisabuelos, podemos imaginar que trajo muchos conflictos de pareja para los dos, ¿sí? Claro. En donde hubo algún motivo por el cual esta pareja no podía tener hijos. Hay uno de los dos de estas personas que inconscientemente no quería tener los hijos por algún problema que había en pareja. Esto después se va a traducir en que va a morir mi abuela Ana, que va a ser la primera que nace después de la muerte de estos 3 bebés. Y ella va a cargar con el conflicto este, ¿sí? Y la biología, frente a estos problemas, lo que hace es encontrar las soluciones que nosotros no podemos ver. La mejor forma que hay para que un bebé crezca, las plantas para que crezcan necesitan urea. ¿Qué es lo que va a suceder? La biología, frente a problemas de pareja de mis abuelos, y en donde van a estar en peligro la vida de mi mamá y de mis tías, va a hacer que le suba la urea a mi abuela. Y esto va a colapsar los riñones, ¿no? Y también va a tener riñones poliquísticos, en donde cada quiste es una situación de miedo que yo he vivido que es trascendental. ¿Qué va a suceder en mi vida? Se va a traspolar todas estas circunstancias, va a suceder cosas parecidas simbólicamente, en donde yo me voy a separar de la mamá de mis hijas, voy a vivir la experiencia que vivió mi abuelo de este dolor muy grande de que se le murió su pareja, y con eso muere todo el potencial de sentirse engañado porque me quedé solo, porque habíamos planificado vivir hasta viejos, criar nuestros hijos, compartir los nietos. Cuando sucede eso, la muerte de uno, es muy doloroso. Y eso va a pasar, como es una emoción muy fuerte, muchas veces tarda hasta 4 generaciones disolver. ¿Qué va a suceder? Yo voy a repetir la misma historia que mi abuelo. Es como, che, acá no aprendieron la lección. Claro. A ver si la aprendemos, ¿sí? Claro. Y yo voy a repetir la misma experiencia. Ahora, hay un tema en todo esto. La astrología lo que nos ha mostrado, cuando nosotros nacemos, vamos a tener una carta natal, en donde siendo bebé yo no voy a expresar ninguna energía, y todas esas energías que yo tengo se van a expresar afuera, en mi papá, mi mamá, mis hermanos, el entorno, etc. Y a medida que yo voy creciendo, todas esas energías las voy introyectando
pero va a haber ciertas posiciones donde hay energías, por ejemplo, una energía que es la luna, que es de protección, con la energía de Marte, que tiene que ver con el deseo. Si yo tengo aspectos que se vinculan a estas energías, es muy difícil procesarlo psicológicamente. Lo que va a suceder es que yo voy a expresar una energía y otra persona afuera mío va a expresar la otra energía que yo tengo. ¿Sí? Ujú. Ahora, pero básicamente lo que quiero llegar con esto es que la carta natal nuestro lo que nos muestra son procesos, Ajá. son aprendizajes que van siendo en forma de espiral. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy aprendiendo algo, voy subiendo un nivel, voy aprendiendo y voy subiendo un nivel. Y esto es importantísimo, que después vamos a ver cómo se refleja en la descodificación. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí me van a pasar ciertas cosas y voy a tener ciertas heridas y ciertos conflictos para desarrollar un potencial, para Ujú. que en el futuro yo haga algo que aporte al sistema social Ajá. y que aporte también a la evolución de la Tierra como tal, Ujú. y también haga un aporte al inconsciente colectivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo voy a seguir repitiendo tantas veces ciertas situaciones hasta que aprenda a hacer un aprendizaje, hasta que aprenda algo determinado. Ujú. Mi aprendizaje era aprender a estar con el otro, con un socio, ¿sí? Ujú. Y complementarme, en donde uno no domina al otro, ¿sí? Este era mi aprendizaje. Cuando yo lo termino haciendo, me transformo en un especialista en arreglar vínculos entre personas. Ajá. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces ahí se desarrolló mi potencial, Ujú. ¿sí? En el camino, todas estas cosas que a mí me pasaron, simplemente me fueron obligando a que yo haga ese aprendizaje. Y para eso no hay elección. No, no puedo resistirme y decir, yo soy Gabriel, tengo ascendente en Libra, yo no quiero hacer el aprendizaje con un socio. Y no, la vida me va a obligar a hacer esos aprendizajes. Ujú. Que cuando tuve esta comprensión, que la llevé a la descodificación, empezó a suceder algo. Yo me daba cuenta que a mí me llegaban consultas cuando yo tenía resuelto el conflicto. Ajá. Es como que el conflicto es un veneno y como yo ya comí el veneno ese, ¿sí? Es- Tengo los antídotos. Bien. Entonces le puedo dar el antídoto al otro, acompañarlo a que comprenda lo que está pasando. Y allí hay aprendizaje. Ha habido situaciones donde ha venido gente a descodificarse, se ha descodificado, se ha hecho todo lo que se tenía que hacer, pero como la persona todavía no estaba, su alma no había hecho el aprendizaje, venía a una consulta y se iba, Ajá. ¿sí? Eh, entonces yo ahí entendía que todavía tenía cosas que aprender, ¿sí? Hay casos que no, hay casos que se aprendía, se comprendía cuál era el proceso y la gente seguía. Tenemos casos de personas que hace muchísimos años que conocemos por Lorena, en donde hace un aprendizaje, toma la herramienta y entiende que esto es un proceso. Entonces, a partir de esa herramienta entiende que tiene que seguir haciendo ciertos aprendizajes. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, esto es importante entenderlo porque el síntoma no se va a ir hasta que yo no haga ese proceso para comprender a gestionar esa energía. Claro, ¿Me claro. explico? Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué va a suceder? Como yo ya la conozco, esa energía que forma parte de mí, y a partir de una experiencia, por ejemplo, en mi caso, esta historia de los riñones, Ujú. resulta que cuando yo tengo el trasplante, a mí se me activa una vida totalmente distinta. Yo dejé de ser arquitecto, dejé de ser docente en las escuelas y pasé a ser docente en toda esta
materia, le podemos decir. Mm, Y se mantiene como hilo conductor el hecho de ser docente, de acompañar a la gente. sí, sí. Ahora, ¿qué sucedió? En el camino, en estos 15 años de trasplantado, aprendí un montón de cosas que no tenían cabida en mis primeros 45 años de vida, 50 años de vida. ¿Se comprende? Sí, sí. Y, y entré en un proceso distinto. Como yo ya conozco todo ese mecanismo, yo sé que ahora viene un trasplante. ¿Qué significa? Que voy a tener una cantidad de años con vivencias totalmente nuevas, Ujú. que cada vez se va a profundizar más todos estos conflictos que yo tuve, pero voy a tener acceso a un montón de otra información. Es como pelar una cebolla. A mi conflicto yo ya le saqué un montón de capas. Evidentemente, si el jefe, como yo le digo, me quiere vivo acá para hacer un trasplante de nuevo, evidentemente quiere que profundice más, ¿sí? Que busque otras respuestas que van a ingresar al inconsciente colectivo y que haga todos esos aportes. Más allá de eso, por una cuestión de los septenios, de cada 7 años tenemos aprendizaje distinto, cuando llega una edad de 55 para arriba, en realidad nuestra misión ya no es con mis hijos, mis padres y demás. Mi misión ya es con la sociedad, ¿no? Ujú. Es hacer algo vinculado con la sociedad. Entonces, eh, me parece importante destacar esto, porque si no puede generar mucha frustración. Eh, en el sentido de que, ok, yo me descodifique, entiendo, me va a permitir la descodificación decir, ah, lo que yo tengo que aprender es esto, esto, esto. La vida te va a hacer vivir las cosas de los dos lados de la moneda y vos vas a decir, ah, me pasa esto porque yo acá hice esto otro. Acá me dan, acá doy, ¿sí? Y puedo comprender la energía y lo que está sucediendo. Más allá de eso, de entender toda esta parte espiritual, el aprendizaje que estoy haciendo ahora, creo que tiene que ver con esto del trasplante, estamos a disposición de un cuerpo. Para hacer esta experiencia en la Tierra, necesitamos este traje espacial que es nuestro cuerpo. Y lo que me está diciendo mi biología es, ok, lo entendiste desde lo psicológico, lo entendiste desde lo emocional, pero a mí me falta, porque vos tenés esa energía, eh, que vos actives a través del cuerpo y que hagas ciertas actividades para que esas emociones tuyas tengan una descarga a través del cuerpo. Obvio que va a ser acorde al cuerpo físico que yo tengo, ¿no? Sí, No le sí. voy a pedir ser un maratonista ni salir campeón mundial de Newcomb, ¿me Ujú. explico? Claro. Pero, pero sí es necesario esta actividad física que después también se complementa con los alimentos, con un montón de otras cosas. Bueno, yo ahí coincido plenamente y de algún modo la idea que uno quiere robustecer es esa, ¿no? Hay una amiga con la que he tenido una entrevista hace poco que ella canaliza e insiste permanentemente en que nuestra estancia en este plano es para vivir en este plano y Sí, llevar el conocimiento que nos pueda llegar siempre a mejorar lo que ella dice, estar llevar a tierra, ¿no? Estar en la tierra. Porque de nada sirve, en definitiva, nuestro cometido es vivir los problemas que se nos plantean en la tierra. Decime, Gaby, eh, vos ahora ya es un hecho que tenés que ir a un trasplante de riñón, sí, lo que sucede es que no sé cuándo. no sabes cuándo, pues eso depende de un montón de factores, ¿no? Exacto. Claro, Y ahí hay que aprender a soltar el control. claro, claro, claro. Quería hacer una acotación con respecto a lo que dijiste recién. Sí, Yo hice muchas disciplinas espirituales, le podemos llamar, ujú, pero
a mí me guiaba una premisa que yo calculo que era intuitiva. Si yo no puedo aplicar todo eso a mi vida concreta, no me sirve. No sirve, tal cual. ¿Sí? De hecho, en un momento me pongo a practicar una técnica de Merkabah. Merkabah es una nave Ujú, que te permite ir a cualquier lugar, ujú. cualquier tiempo, Sí. en el espacio. Eh, en determinado momento con Reiki, yo veía figuras o imágenes de el Maestro Jesús, Ujú, pero también veía una imagen, era un dibujito muy simple de una cara muy triangular, ujú. con dos líneas que eran los ojos y una línea que era la boca. Y yo le preguntaba a mi maestro de Reiki con qué tenía que ver. Y él me dice que no podía registrarlo, ¿no? Y quedó eso como una incógnita. En, como a mí me gusta investigar todo esto, empecé a entender que había seres de otras galaxias, de otras dimensiones que se encarnan en esta, en la Tierra. Ujú, A partir del sistema del Merkabah, eh, que es como una especie de nave espacial que viaja en el tiempo y el espacio, eh, abro paréntesis, hay un símbolo de Reiki, el tercer símbolo que le decimos, es un símbolo que viaja en el tiempo y el espacio, ujú. lo cual se mueve mucho en el inconsciente. Y bueno, con esta nave hago un viaje y era algo nuevo para mí y termino mirando en el espejo. Y veo esta figura con esta cara triangular que a partir de buscarla es lo que se llamaría los arturianos, ¿no? Ujú. Eh, y en ese momento el mensaje era todo esto de hacer cosas multidimensionales es una capacidad natural para nosotros, ¿no? Como espíritu. Eh, y el mensaje fue, ponete a trabajar en la tierra, que ahí es la experiencia. Claro, claro. Eh, entonces, eh, obvio que va a estar reflejada con la sabiduría que traemos de otras dimensiones, ¿no? Ujú. En este sistema de encarnación se ve que también me encarné en lo que eran los guerreros Burma, está muy vinculado con mi hija, son guerreros muy parecidos a los samuráis, donde siempre me gustó la cultura japonesa. De hecho, cuando era chico practicaba judo, Ujú. que es japonés. Pero que entender que la experiencia es acá. Todo eso vinculado a lo que vos planteabas. Sí, 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 sí. Tenemos que hacer la experiencia acá en la Tierra. Seguro, Eso no, seguro. no es cuestión de elevarse, sino, no. Sí, hay que trascender acá. ¿Sí? Claro, o en todo caso la información que uno reciba, aplicarla, ¿no es cierto? Exacto. Bienvenido sea, pero aplicarla porque de lo Ven, contrario no tiene sentido. exacto. Bien, bien. Sí, sí, te va a cambiar tener estas experiencias, te va a cambiar otra visión con respecto a la muerte. Y a partir de las experiencias vividas acá, en donde he tenido muchas operaciones, me he muerto un montón de veces Mm, con infartos y demás, es como que aprendes que la muerte es un portal, no es otra cosa, ¿sí? Y eso es importantísimo porque te ayuda mucho a perder el control, ¿sí? El cuerpo va a pedir que controlemos, porque el que está en juego es nuestro cuerpo, ¿sí? Es este traje espacial que yo digo que tenemos, que nos permite vivir esta experiencia acá, pero que tenemos que aprender a soltar el control. Aprender a navegar, el desafío es aprender a navegar con estas energías que poseemos y que se manifiestan en nuestra realidad. ¿Me podés recordar, Carlos, la pregunta tuya? Porque yo me desvié para este lado, pero era importante lo que vos me decías. no, no, a mí lo que me interesaba saber fundamentalmente es en qué medida la biodecodificación le permite a la gente una nueva herramienta, ¿no es cierto? Porque lo habitual hasta hace determinados años
era encontrar mucha gente que te decía, yo tengo muy mala suerte, siempre me pasa lo mismo, siempre me terminan cagando, lo digo en los Sí, términos. sí, sí, sí. Y uno se preguntaba, bueno, ¿qué pasa en tu vida para que se repita esto tanto, ¿no es cierto? Ahora, hay gente a la que le cuesta más, hay gente a la que le cuesta menos, ir entendiendo que algo pasa consigo misma. ¿En qué medida vos, eh, mm, tu experiencia te ha mostrado que la biodecodificación es una herramienta importante? A ver, es una herramienta que te ayuda en el día a día Ujú, para poder comprender mentalmente qué te está sucediendo, qué emociones te están jugando. ujú, Ahora, no es la totalidad. Paralelo a eso, hay que tener por experiencia un sistema que te permita transitar las crisis, calmarte, como digo yo. ujú, ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente va a tomar decisiones y a partir de eso, él tiene control de nuestra química y va a alargar ciertos elementos químicos en nuestro cuerpo que va a hacer que vos te enojes y no te das cuenta de dónde viene. ¿Me explico? claro. Entonces, para esas situaciones, hasta que pasa la situación esa en donde nuestro inconsciente activó ciertos químicos, eh, hay que aprender a calmar. Y con Reiki ayuda muchísimo, porque Gaby, Reiki, meditación, porque tiene que ver con esto de calmarme y poder observar. bien. Ah, ahora, después, ¿qué sucedía? La descodificación te permite en el presente eso. La astrología lo que te permite, te da un mapa. Ujú, Te da un mapa para saber cuáles son mis procesos y qué aprendizajes tengo que hacer yo. Es muy distinto estar en la vida en donde hay un algo afuera que te está dando cachetadas para que vos vayas para un lado, ujú, ¿sí? Y vos no entendés para qué lado, che, ¿qué quiere la vida? Que, como dijiste vos, me está cagando la claro, vida claro, porque estoy yendo para un lugar que no tengo que ir. claro. ¿Entendés? Bueno, la astrología nos da este mapa que nos permite saber cuál sería el aprendizaje, cuál sería el proceso que yo tengo que hacer. Si yo a eso le sumo la herramienta de descodificación, se hace muy poderoso, ¿sí? Porque me va a llevar a dónde está mi aprendizaje. Gaby, y cuando ¿Listo? vos trabajás con alguna persona a la que acompañás, el sistema sería, vos haces una devolución o tendés a que la persona vaya descubriendo por sí misma eh, el significado de un síntoma. Bien. Lo primero que se hace en una consulta para una persona que recién llega, Ujú, nosotros le pedimos el árbol transgeneracional. ajá, Antes éramos muy exquisitos pidiendo que vinieran hasta la puerta de los bisabuelos. La experiencia nos enseñó que con lo que hay alcanza, pero sí es necesario que exista eso. Cuando vos empezás a tener herramientas más finas, cada vez te hace falta menos toda esa información. ujú. Y si yo a eso le sumo la astrología, es otra herramienta más. Claro, porque Pero te da un mapa. básicamente, Ujú, claro, claro, claro. claro, Entonces, yo pidiendo, teniendo la carta natal de la persona, puedo saber cuáles son los aprendizajes y por la edad que tiene, dónde puede estar parado. Pero más allá de eso, lo que se busca es eso, un mapa de lo que sucede. Después se le empieza a preguntar qué pasó en la línea de tiempo personal, ujú, porque mi origen, mi conflicto puede estar en la situación de mi abuelo, mi abuela y mi bisabuelo. Pero yo voy a estar viviendo en mi vida todos esos conflictos, los voy a vivir en mi presente. ujú, Entonces tengo que descubrir qué pasa en la línea de tiempo, en claro, dónde se dieron las situaciones traumáticas, en donde se manifestaron esas emociones. bien. Todo eso es un trabajo más mental de comprensión, en donde a la persona se le explica, la persona, nosotros decimos, le empieza a caer fichas, Ujú, empieza a unir cosas, ujú, ¿sí? Y te empieza a decir, ah, mira, a mí me pasó lo mismo que mi abuelo, yo estoy viviendo esto, yo estoy viviendo esto otro.
muchas veces con eso alcanza. Pero para asegurarnos lo que hace falta es trabajar con las emociones. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente tiene su propio idioma. Claro. Y para eso necesitamos de un mecanismo que es una especie de regresión. Son sencillas. Básicamente, constelaciones familiares lo que está haciendo es ir a esa situación y trabajarlo en vivo, digamos. Nosotros tenemos otra herramienta que es distinta, no es ni mejor ni peor, en donde lo puedo hacer solo con el consultante. Ajá. En donde yo voy a ir a esa situación y voy a poder expresar mi emoción políticamente incorrecta. Bien. Hay veces que con eso alcanza y mi percepción de la vida cambia y yo empiezo a actuar de otra forma. Esto puede llevar unos 40 días. Hay veces que eso no alcanza porque hay que escarbar más, hay que aprender más detalles. Entonces tengo que buscar esa misma emoción y hacer una regresión al útero de mamá. Cuando yo estaba en el útero de mamá, o 1 año y medio en la vida de mamá y papá, ¿qué les pasó 1 año y medio antes de concebirme? Perfecto. Pero también hay veces que tengo que ir al conflicto que sucedió en mis bisabuelos o mis abuelos. ¿Sí? Hay veces que cuando la persona, por ejemplo, yo voy a una sesión y tengo un problema, me divorcié de mi mujer, el enojo es muy grande con mi mujer como para estar comprendiendo cuál es el aprendizaje. ¿Me Bien. explico? Sí, sí. Entonces, casi que no trabajamos en ese nivel, sino que vamos directamente al conflicto, si fuera mi caso, ¿no? Sí. Que se refleja, porque lo puedo gestionar más fácil, al conflicto que tuvo mi abuelo Juan, que queda viudo y se le muere la mujer. ¿Cuáles eran las emociones políticamente incorrectas de mi abuelo Juan? Entonces la persona lo expresa, va a expresar cuáles eran también las emociones políticamente incorrectas de mi abuela que se está muriendo y las emociones políticamente incorrectas de mi mamá que tiene 9 años. ¿Por qué? Porque yo tengo las 3 energías de esas personas. Claro. Y tengo los 3 conflictos de esas personas. Claro. ¿Qué es lo que va a suceder? Como yo estoy trabajando en el origen del problema, esto va a ser va a terminar actuando sobre mi realidad. Y voy a poder ver las cosas de otra forma. Gaby, ¿y esa regresión vos la haces a través de qué método? ¿Que hay una hipnosis o una meditación? Bien. Con el profesor Swarovski profundizamos en este tema y hay distintos temas distintos tipos de regresión. Hay regresiones donde tu inconsciente, por ejemplo, toma el control de tu mano y tu mano empieza a actuar en forma inconsciente y vos escribís o dibujas algo. Ajá. Lo mismo puede suceder con distintas cosas que con el profe Swarovski se maneja a través de vidas pasadas. Ajá. ¿Sí? Nosotros, a partir de la descodificación, yo pude darme cuenta que esas vidas pasadas en realidad pueden ser, no lo voy a descartar, ¿no? Pueden ser realmente cosas que yo viví en mi vida pasada, pero también pueden ser cosas que vivieron mis ancestros. Claro, te entiendo. Que en una forma liviana, registros acásicos, te dice, bueno, en vidas pasadas vos hiciste esto. Exacto. Y en realidad, eso sucedió con tus abuelos. Comparto plenamente porque en definitiva no importa, como quien dice, el detalle, lo importante es que vos esa energía la tenés adentro. Exacto. Ahora, en realidad, en descodificación, nosotros decimos, todo lo que me rodea soy yo. Claro. Cuando vos entendés ese concepto, podés darte cuenta de que proyectás en tu pareja o en un amigo, o en tu jefe, conflictos con tu mamá, con tu hermano o con tu papá. ¿Me explico? Tal cual. Sí, sí, perfectamente. Pero a su vez, también, yo soy mi abuelo y mi abuela. Claro. ¿Me explico? Claro. Entonces, claro. perfectamente se puede tomar que yo tengo esa energía en mi cuerpo
que está vinculado con mis abuelos. Tal Y cual. termina siendo mi vida pasada. La Tal vida de cual. mi Sí, abuelo sí, es sí, mi sí. vida pasada. Sí, ¿Explico? sí, perfectamente. A los hechos prácticos, lo que nos importa en lo que vamos a vivenciar, realmente lo importante es que te cambia la vida. Tal cual, ¿Me tal cual. explico? Porque empezás a ver las cosas de otra manera, Ujú. empezás a verlo al otro como que sos vos en otra dimensión. Entonces vas a tener mucho más cuidado de cómo tratas con el otro. eh, Vas a tener mucho cuidado con el vínculo. Seguro. Y esto es lo que nos enseña el profe Caruti, que él es antropólogo, aparte de astrólogo, y me pareció muy interesante. Él le da mucha importancia al vínculo, y es real. ¿Por qué? Porque el vínculo que yo tengo con alguien, ese alguien es otra parte mía. Seguro. Seguro. Y la única forma de yo poder ver qué hay adentro mío Es a través del otro. es a través del otro, Siempre. es a través del vínculo. Siempre es Entonces, así. es importante el vínculo. ¿Me Siempre es explico? así. Bueno, Esto Gaby, estamos más o menos en el tiempo. bueno, Querés hacer un comentario final respecto de algún o tirar algún mensaje? para cerrar es, todo lo que te pasa en la vida es lo que te tiene que pasar. Ujú. Para cerrar es eso. Seguramente. Eh, Hay distintas herramientas, lo que sí llega como mensaje es que hay otras herramientas distintas, porque hay otro idioma a aprender que es el inconsciente y se maneja con idiomas sagrados como puede ser el tarot, registros akáshicos, descodificación, astrología. Todas estas disciplinas permiten comprender y permiten entender por qué me pasan las cosas y para qué me pasa. Y Sí, cada sí. cosa que pasa es para desarrollar un potencial. Y para poner la mala suerte a un costado, ¿no? Exacto, no, no es mala suerte, lo estás Claro, creando todo vos, claro, ¿sí? tal cual. Para hacer son señales que te pusiste como alma para Ujú. vivir acá, para que te muevas, ¿sí? Che, ponete a buscar esto. Seguro, No, no seguro. es mala suerte, Ujú. hay algo que tenés que aprender, Claro, ¿entendés? Hay claro. algo que tenés que desarrollar en vos. Bueno, Gaby, Sí, un gusto haber compartido este momento y haberte tenido en caminos de sanación. Te mando un igualmente, abrazo y un abrazo igualmente. a tu querida compañera. ¿Eh? Tal cual. Muchas gracias. Un Y abrazo, muchas gracias Gaby. a todas las personas que me escuchan y que me ven, y porque permite transmitir todo esto, ¿no? La Que idea la es vida de esa. uno tiene Ujú. un sentido. Un abrazo, Gaby. Un abrazo grande.